¿Cuál es la mayor estafa de la historia? En serio, ¿alguna vez te preguntaste esto? Porque si yo te planteo el caso hipotético y para nada real de un grupo de personas que le obligan por la fuerza a otro grupo de personas a todos los meses darles un porcentaje de su sueldo durante casi toda su vida a cambio de un beneficio futuro que luego resulta siendo menor al prometido. Y esto además aplicado a escala planetaria, o sea, en literalmente todo el mundo y hace más de 100 años. Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo en que sería la mayor estafa de la historia. Y sí, estoy hablando de las jubilaciones. Bueno, yo sé que vos estás convencido de que cuando seas grande, después de tanto trabajar, por fin va a llegar ese momento en el que vas a soltar la pala y te vas a jubilar de una vez por todas. Pero no es por ahí. Está casi chequeadísimo que en el futuro las jubilaciones prácticamente van a desaparecer. O por lo menos va a desaparecer la idea de una jubilación que sirva para subsistir. Capaz te termina alcanzando para algo tan simple como esto. Y no me refiero al celular, me refiero a esto. Aunque pensándolo bien, capaz se nos vaya un poquito de presupuesto. Yo creo que para algo como esto nos podría llegar a alcanzar. Aunque pensándolo bien también se nos va un poco de presupuesto. Ahí yo creo que está mejor. Ahora bien, después de todo este teatro, ¿de dónde saco terrible afirmación? Bueno, entiendo que tengas dudas y que te parezca todo un poco exagerado, pero cuando entiendas cómo funciona la estafa y tomes magnitud de la estafa, o sea, de la cantidad de dinero que te sacan, el impulso menos violento que vas a tener o a hacer. Pero antes de romper todo, tenemos que entender cómo funcionan las jubilaciones y por qué tenemos el sistema que utilizamos hoy. Porque sí, no es casualidad que en todos los países del mundo, todos los políticos se hayan puesto de acuerdo para utilizar el mismo sistema, debido a que todos sabemos muy bien que la única característica en común que tienen todos los políticos es el amor irrenunciable por robar, por las personas, por la bondad. Ellos quieren lo mejor para nosotros. Entonces, bueno, motivado por estas mismas causas, o no, realmente no lo sé, hace un par de años, o sea, en 1884, en la Alemania de Otto von Bismarck se implementaba el sistema jubilatorio en el cual se inspirarían los sistemas jubilatorios actuales, el sistema de afán, reparto. No me voy a detener tanto en explicarlo porque ya más o menos todos sabemos cómo funciona, pero bueno, en resumen sería lo siguiente. Básicamente, si los trabajadores del presente se quieren jubilar en un futuro y aunque no quieran también, tienen que aportar un porcentaje de su sueldo todos los meses. Dinero que va todo junto a una caja normalmente gestionada por el Estado. Sin embargo, todo ese dinero no va a financiar las jubilaciones de quienes aportaron, no, sino que se reparte para financiar las jubilaciones del presente. Los trabajadores del presente financian a los jubilados del presente. ¿Y los trabajadores hacen esto porque son bondadosos y porque aman al prójimo? No, ni en pedo. Están obligados, pero bueno, más allá de eso, la idea es que lo hacen a cambio de que luego, cuando ellos se vuelvan viejos, los trabajadores del futuro financien sus pensiones. Y así es un ciclo que se repite de manera infinita. Hasta acá no parece haber ninguna estafa, pero el sistema ya mostraba sus malas intenciones desde un inicio. Resulta que cuando este sistema fue implementado, la expectativa de vida era mucho menor. O sea, eso de los antibióticos y sobrevivir a un resfrío pedorro como que no estaba muy de moda, entonces la gente vivía menos. Mucho menos. Muchísimo menos. Bueno, tampoco no. Más o menos hasta ahí. ¿Qué es lo gracioso de todo esto que en realidad no es gracioso? Bueno, que la mayoría de la gente dejaba el mundo antes de cobrar la jubilación. Al momento de implementarse el sistema de reparto, por lo general la edad a la que se jubilaba la gente rondaba los 65 años. Pero claro, la expectativa de vida, por ejemplo, en el 1900 era de 30 años. Literalmente, si vos estás viendo este video y tenés 20 años, como yo, ya hubieses vivido 2/3 de tu vida y todavía no la pusiste. O por ejemplo, para el 1950 la expectativa de vida era de 65 años. De nuevo, la gente se moricionaba antes de cobrarla. Utilizo la palabra moricionar y otros términos porque la palabra que en verdad debería usar como que a YouTube no le termina de gustar. Entonces se daba que vos tenías un sistema en el que había muchos más trabajadores aportando para las jubilaciones que jubilados cobrando la pensión. Porque claro, la mayoría no llegaba vivo. Y obviamente si no llegas vivo, bueno, estaría difícil cobrar la jubilación. O por lo menos eso es lo que tendría sentido. Entonces, si bien para los trabajadores era una estafa, porque los obligaban a pagar aportes para una jubilación que probablemente no iban a cobrar nunca, para el Estado funcionaba, porque cerraban bien las cuentas. Mucha gente aportando y poca gente recibiendo. O sea, mucha plata repartida entre poca gente, lo cual significa buenas jubilaciones. Funcionaba muy similar, por ejemplo, a una empresa de seguros. Suponete que vos pagás el seguro del auto todos los años. La verdad es que a un porcentaje muy pequeño de los asegurados les terminan sucediendo los accidentes para los cuales están asegurados. O sea, uno paga para estar cubierto para un caso en el que la mayoría de las veces no va a suceder. En el caso de una empresa es que, no sé, aparezca un caco marchando por tus derechos y te parta el vidrio de un palazo. Y en el caso de las jubilaciones, la idea era estar asegurado para el caso improbable de no palmar a los 40 años. Y a partir de los 65 años poder
poder vivir sin la necesidad de tener que mantenerte trabajando, lo cual es cuestionable porque la idea de un seguro es que sea voluntario y no que vos estés obligado a asegurarte como sucede en el sistema jubilatorio, pero funcionaba y era sostenible, eso es innegable. ¿Y qué pasó? Bueno, el sistema hace varios años y hoy en día está atravesando sobre todo dos dificultades. La primera es que la caja en la que se guarda todo el dinero está pinchada abajo. No, joder, o sea, en realidad sí, pero bueno, eso es simplemente un detalle. El primer problema es el siguiente. Volvamos a la anterior empresa de seguros y recordemos que uno de los requisitos que tenía este sistema para funcionar era que la mayoría de las personas que aportan para tener el seguro no tengan el accidente y no cobren el seguro. O sea, tener mucha más gente que aporta de la que cobra. Bueno, imagínate el hipotético caso de la empresa de seguros en el que la absurda mayoría de las personas termina teniendo esos accidentes. Simplemente las cuentas no cierran. Entonces la empresa quiebra, cierra o sale a matar a todos los cacos. Bueno, lo mismo está pasando con las jubilaciones. Con lo mismo me refiero a que cierra la empresa, no a que estén matando. ¿Te acordás cuando te dije que la expectativa de vida en 1900 era 30 años? Bueno, la gente empezó a cerrar la ventana cuando hacía frío, a bañarse y a lavarse las manos después de hacer el número 2. Después de hacer el número 1 hay muchos que todavía no. No me mientas. Y por ejemplo, hoy en día en la Unión Europea la expectativa de vida es de 81 años. O sea que sí, todavía tenés tiempo para poner. Lo cual quiere decir que ahora la mayoría de las personas sí van a cobrar la jubilación. Por lo que los números no cierran ni en pedo. Las jubilaciones del sistema de reparto funcionaba porque había muchas personas aportando y pocas cobrando. Pero ahora ese dinero hay que repartirlo entre muchas más personas, entre muchos más jubilados, porque la mayoría llegan vivos. Entonces las jubilaciones, bueno, son peores. Pero claro, yo solamente te hablé de la primera dificultad, de la que está relacionada con los jubilados. Pero, ¿y los trabajadores? Bueno, acá la cosa está muchísimo peor. Recordá lo que yo te había dicho de la empresa de seguros, que necesitamos mucha gente aportando y poca recibiendo. O sea, necesitas mucha cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de jubilados. Cuantos más trabajadores y menos jubilados, el sistema funciona mejor. Entonces vos necesitas que haya cada vez más trabajadores. O sea, los trabajadores del presente aportan para financiar las jubilaciones del presente. Pero como ahora la mayoría de los trabajadores del presente va a llegar a ser jubilados del futuro y no van a palmar muchos en el camino, luego en el futuro necesitas incluso una cantidad mayor todavía de trabajadores. Y luego en el futuro del futuro necesitas incluso más cantidad de trabajadores. O sea, en otras palabras, necesitas una máquina clonadora de seres humanos. Pero como todavía no existe, lo que necesitas es un crecimiento sostenido de la población. Necesitas que cada año que pasa la población sea mayor a la anterior. Casualmente, en el momento en el que se estandarizó en todo el mundo el sistema de reparto fue en el momento del boom de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un momento en el que explotó la cantidad de población. Explotar no en sentido literal. Entonces, ¿cómo andamos con este problema? Bueno, mal. Lamentablemente, la máquina clonadora de seres humanos todavía no se inventó. Y después lo de la población, la verdad es que la tasa de natalidad viene cayendo de manera estrepitosa en todo el mundo. O sea, en el mundo, por cada persona que hay viva, cada vez nacen menos personas. O sea, la población crece cada vez a un menor ritmo hasta el punto en el que incluso tal vez empiece a decrecer la población. Exceptuando en África, que es el único lugar donde todavía la tasa de natalidad sigue siendo muy alta. Entonces, repito, en literalmente todo el puto planeta, no solo que la población cada vez va a crecer a un menor ritmo, sino que va a empezar a caer la población. O sea que, volviendo a las jubilaciones, no solo que cada vez va a haber menos trabajadores en relación a la cantidad de jubilados, sino que puede llegar el momento en el que haya menos trabajadores que jubilados. Entonces, si las cuentas ya no cierran hoy, imagínate en 20 o 30 años. Literalmente, las jubilaciones van a ser una putísima miseria. Y encima, imagínate con los agravantes de cada región en particular. Porque claro, esto probablemente provoque que aumenten los impuestos para poder financiar las jubilaciones, pero esto está lejos de ser una emergencia humanitaria en países como por ejemplo Noruega, donde tienen salarios de 5.500 euros mensuales y jubilaciones de 2.000 euros. Pero si esto igual de todos modos en Noruega es un problema, imagínate en Argentina con salarios de $200 y jubilaciones de $200. O sea, ¿entendés que las jubilaciones literalmente van a dejar de existir o van a ser de, no sé, $10? Y lo que más bronca me da de todo esto es que era un problema completamente evitable. Hace décadas que ya se sabe que el sistema es completamente insostenible y que ya estaba dando sus primeros indicios. Y cada año que pasa va a ser más difícil cambiarlo. Y ninguno de todos los políticos cagones que tuvimos los argentinos y en general en todo el mundo se atrevió a hacer un mísero cambio. Para que tomes dimensión de la barbaridad que es esto, el sistema de reparto es un modelo que necesita que conforme pasa el tiempo, cada vez entre más gente. Y luego de esa gente entre más gente. Y así de manera infinita. O más bien hasta el momento en el que deje de entrar gente y se vuelva insostenible. O sea, es un fucking Ponzi, boludo. Es un esquema piramidal, literalmente. No estoy haciendo ninguna metáfora. Es 100% literal. Así es como funciona
funcionan las famosas estafas piramidales. Cada vez tiene que entrar más gente y llega un momento en el que se vuelve insostenible. Y un montón de gente que entró termina perdiendo plata. Muestro esto para que entiendas, por ejemplo, cómo funciona un Ponzi. Hace unos años metieron preso a un chabón que prometía que si depositaba $100, luego de un año te iba a devolver 200. Pero claro, con la condición de que vos traigas a 2 personas más que también inviertan $100, para que luego, junto con la plata que vos diste, te puedan pagar a vos tus beneficios. Y así hasta el infinito. Lo que pasaba era que tarde o temprano no entraba la suficiente cantidad de gente. Entonces, claro, como ingresó menos gente, el dinero no alcanzaba para todos, pero se repartió igual. Pero claro, les dio mucho menos de lo que prometió, porque para poder pagarle a todos los que prometió necesitaba que entre más gente, que como dijimos no entró. ¿Sabes qué es lo peor de este ejemplo? ¿Qué es lo más indignante? Que estoy seguro que no te diste cuenta, que este ejemplo simplemente no existe. Yo nunca dejé de hablar del sistema jubilatorio. Sí, o sea, te sigo hablando de las jubilaciones, simplemente que cambie un par de términos. Mira, ¿qué pasa si cambiamos al estafador por el Estado? O si cambiamos $100 por un porcentaje de tu sueldo, y si cambiamos el tiempo de un año a los años necesarios hasta que cumpla 65, y si cambiamos los $300 por, bueno, X jubilación. Efectivamente, obtenemos el sistema jubilatorio de reparto. El sistema jubilatorio consiste en hacer con nuestra plata literalmente lo mismo por lo que metieron preso a este chabón, que era un estafador, o a este otro estafador, con la única diferencia de que nosotros encima estamos obligados a ser estafados, porque sí, si no pagás aportes jubilatorios vas preso. O sea, somos estafados por la misma fucking entidad que se encarga de escribir las leyes y supuestamente protegernos. Y encima ni siquiera aplicado a un grupo de personas o a todos los argentinos o ni siquiera a todos los latinoamericanos, sino que es algo que se extiende alrededor de todo el mundo. Todos los putos ciudadanos del mundo están siendo estafados de la misma manera. ¿Entendés la gravedad de la estafa? El Estado está estafando en masa a toda la población del planeta y lo peor de todo es que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes. Pero antes de que salgas a la calle a revolearle sillas a políticos para tomar venganza, espera, porque primero que nada está mal romper sillas y segundo porque la parte más indignante del video todavía no llegó. Cuando yo me refería a que te ibas a indignar no estaba hablando de esta parte. Lo peor, todavía no lo viste. Recordá que a todo esto todavía no le pusimos números concretos. Nos faltan responder 2 preguntas elementales. La primera es, ¿pero cuánto nos robaron? ¿Es realmente mucho? ¿De cuánto debería ser nuestra jubilación? Bueno, para tener noción de esto, primero tenemos que responder la segunda pregunta, que es, bueno, ¿existe algún sistema alternativo? Sí, y es el sistema de reducción mundial de expectativa de vida, el sistema de capitalización. En este sistema, por lo general, también la idea es que aportemos todos los meses un porcentaje de nuestro sueldo. Pero claro, la forma en la que luego se va a gestionar ese dinero es radicalmente distinta. Ahora, en este sistema, los aportes de los trabajadores del presente no irían a financiar las jubilaciones del presente, sino que irían a financiar sus propias jubilaciones en el futuro. O sea, cada generación financia su propia jubilación, lo cual es lo más intuitivo del mundo. De momento esto parece no tener demasiado impacto, pero créeme que lo tiene. Lo interesante es que ahora, claro, como el dinero no tiene que ser utilizado de manera instantánea para ir corriendo a financiar las jubilaciones del presente, va a tener que ser ahorrado por décadas y durante ese tiempo, para que aumente el monto, se lo puede invertir. O sea, se va poniendo todo ese dinero que se va juntando con los aportes en X activos financieros sobre los cuales ya vamos a hablar, y luego cuando se retira ese dinero al momento de jubilarte, el monto es mucho mayor que simplemente si hubieses agarrado esa plata y lo hubieses guardado en un cajón. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Bueno, que el sistema ya no tiene ninguna necesidad del crecimiento de la población, ni le molesta el aumento de la expectativa de vida, nada, sino que depende de la cantidad de aportes que haga la gente, de dónde se lo invierta y de cuánto tiempo esté invertido, nada más. Obviamente igual la inversión no la harías vos, sino que la haría una institución por vos. Entonces todo es muchísimo más fácil de controlar por vos mismo y es más justo. O sea, tu jubilación va a dejar de depender de si se encuentra o no la cura para el cáncer, o si de la gente está más amorosa o no. Entonces, antes de pasar a la parte más interesante, que es comparar la estafa actual con este sistema, vamos a comparar un poco los sistemas en abstracto. Como puntos positivos del sistema de reparto tenemos... Y como puntos negativos tenemos, número 1, el costo de oportunidad, que es una estafa, que es un fucking Ponzi, man. Y en cuanto al sistema de capitalización, las únicas características que me interesaría resaltar, ya sea para bien o para mal, son primero que depende del tipo de inversión que hacemos y de la calidad de la institución que haga la inversión. Si tenemos instituciones privadas con décadas de experiencia o instituciones públicas pero que sean rigurosas y transparentes, bueno, estamos bien. Pero si tenemos instituciones corruptas protegidas por la ley o instituciones públicas manejadas por el tipo de pelotudo que suele manejar este tipo de instituciones, por lo menos en Argentina, bueno, tenemos un problema. Y lo segundo es que depende mucho de nosotros. O sea, se va a establecer un marco legal en el que va a ser obligatorio que aportes, pero a lo que voy es que conforme mejores sean tus aportes, mejor va a ser tu jubilación. Y conforme peores sean tus aportes, peor va a ser tu jubilación. O sea, depende mucho de tu salario. Por lo que es un sistema que es verdad que genera desigualdad. Mientras que hoy, por ejemplo, medio que da igual el salario que tuviste, la jubilación va a ser siempre la misma. Aunque, y por esto lo defiendo, por más que sea desigual, la absurdísima mayoría de la gente estaría mejor con este sistema que con la estafa que está
estamos viviendo hoy. Y para demostrártelo y que veas que es verdad, vamos a responder la siguiente pregunta, que en realidad era la primera pregunta, y es ¿cuánto nos robaron con el sistema de reparto? Y acá es donde es para agarrarse de los pelos hasta que te quedes pelado. Supongamos, por ejemplo, que un hombre realizó aportes durante 30 años, que es el mínimo de aportes que hay que hacer, o sea que podría haber realizado aportes durante más años. Por ejemplo, si hubiera trabajado de 1993 hasta jubilarse en 2023, lo cual sería un caso raro porque implicaría que, por ejemplo, solamente haya trabajado en blanco desde los 35 años hasta los 65 años, con lo cual los cálculos que estamos haciendo tienden a tirar los números para abajo, pero bueno, o sea, es un cálculo que hace que disminuya la magnitud de la estafa. Y para medir el salario vamos a utilizar el índice RIPTE, que es un índice que nos muestra únicamente el promedio de los salarios registrados estables. Obviamente no tomamos en cuenta los salarios informales porque los salarios informales no realizan aportes. Para que te des una idea, por ejemplo, en mayo de 2024 el RIPTE fue de $715, y si medimos el RIPTE promedio de los últimos 28 años, o sea, desde enero de 1995 hasta enero de 2023, y lo actualizamos por la inflación que hubo en dólares, tenemos, aunque no lo creas, un salario promedio de $1.196, y los aportes son un módico 5%. No, ni en pedo, son un 27% de tu sueldo todos los meses de todos los putos años. ¿Qué? ¿No sabías que el Estado se lleva literalmente un cuarto de tu sueldo todos los meses para pagar tu jubilación? Y eso que no estamos teniendo en cuenta las obras sociales y todo eso, porque los aportes se irían ya al 39%, sin contar encima con todo lo que tiene que ver con los sindicatos, pero bueno, no tiene nada que ver. Esta vez solamente nos vamos a centrar en las jubilaciones. Entonces, del salario promedio que calculamos de $1.196, el Estado se lleva $322,92 todos los meses. Y como el dato de expectativa de vida más nuevo que tenemos es el de 2021 acá en Argentina, que es de 75 años, podemos asumir que como la gente se jubila, ponerle a los 62 años y medio, o sea, la mitad entre 60 años con las mujeres y 65 años con los hombres, vamos a asumir que la mayoría de la gente se jubila a los 62 años. Con lo que resulta que desde que las personas se jubilan hasta que se van del mundo a los 75 años, cobran y gozan de la jubilación en promedio por 13 años. Entonces ya tenemos la cantidad de datos suficiente para ponernos a hacer cálculos. Resulta que si el Estado simplemente se hubiese dignado a ahorrar nuestros aportes, o sea, no invertirlos en ningún lugar, simplemente protegiéndolos contra la inflación en dólares, podríamos haber acumulado al cabo de esos 30 años $1.116, lo cual significa haber cobrado durante 13 años una jubilación de, agarrate, $754. Sería literalmente mejor que el RIPTE de hoy, o sea, mejor que el salario promedio registrado estable de hoy en día. Una completa locura. Los jubilados literalmente serían todos de clase alta. Esta jubilación contrafáctica, o sea, este otro caso, es un 140% mayor que la jubilación mínima promedio de los últimos 30 años y un 377% mayor que la jubilación mínima hoy en día en julio. O sea, es literalmente casi el quíntuple, para que te des una idea de la magnitud de la estafa. Pero el Estado te cuida y la concha de tu madre, lo mismo de siempre. Ahora, algunos podrían decir, bueno, pero vos no podés patinarte toda la jubilación en 13 años pensando que vas a fallecer en la edad promedio. O sea, tal vez yo termino viviendo 20 años. Entonces podemos hacer un cálculo en el que repartimos la plata por 20 años y no por 13, porque es verdad, tal vez vivís más del promedio. Bueno, en ese caso tendríamos para una jubilación de $484, un 54% mayor que la jubilación mínima promedio en los últimos 30 años y un 240% mayor que la jubilación mínima de hoy. No importa cómo hagas la cuenta, los números siempre dan a favor del sistema de capitalización y siempre te hacen dar cuenta que lo que estamos viviendo hoy es una estafa. Volviendo al cálculo de los 13 años, en vez de repartir toda la plata en jubilaciones que cobraríamos todos los meses, podríamos habernos comprado, por ejemplo, un departamento 2 ambientes en Caballito y cobrar una modesta jubilación de $302, lo cual es un 4% menor que la jubilación mínima promedio en los últimos 30 años y tan solo un 52% mayor que la jubilación mínima de hoy en día. Pero claro, con la diferencia de que tenés un pequeño departamentito en una de las zonas más lindas de Capital. Pero pará, porque fuera de joda, todavía ni siquiera empezamos. Recordá que este cálculo es suponiendo que nosotros no conseguimos rentabilidad con nuestros aportes, o sea que la inversión simplemente va destinada a protegernos de la inflación, punto. Y ahora es cuando el sistema de capitalización brilla incluso más, porque como dijimos, consiste en invertir nuestros ahorros para que genere rentabilidad y así aumente el monto jubilatorio. Pero claro, no podemos timbiarnos nuestros ahorros jugando todo al rojo y muchísimo menos invirtiendo en AL30 o YPF. La idea es que hay que hacer inversiones seguras, las cuales por lo general arrojan ganancias bastante leves y en los momentos de pérdida también arrojan pérdidas bastante leves. Por ejemplo, obviamente sería muchísimo más complejo, pero simplemente para simplificar, si invertimos nuestros aportes en bonos del tesoro estadounidense, que se considera la inversión más segura del mundo y por ende una de las que menos rentabilidad nos genera, o sea que de nuevo es un ejemplo recontra conservador y que tiende a tirar los números para abajo, con una tasa de interés real promedio de 1,55% en los últimos 200 años, el monto acumulado luego de 30 años de aportes pasaría de $116.000 a
157.000 dólares, lo cual nos alcanzaría para una jubilación durante 13 años de 1.008 dólares, un 320% mayor que la jubilación mínima promedio en los últimos 30 años y un 510% mayor que la jubilación actual. O también podríamos comprar el mismo departamento de antes y además tener una jubilación de 566 dólares. Y si de nuevo te da un poco de miedo dividir la plata en 13 años y preferís dividirla en 20, te da para una jubilación de 655 dólares. Y algunos podrían decir, bueno, no, pero el ejemplo del salario que usaste es muy alto. No todos cobran el salario promedio, hay mucha gente que cobra menos. Tranqui, igual que como te dije antes, no importa qué número agarres y con qué números hagas los cálculos, siempre da a favor del sistema de capitalización. Y de hecho, cuantos más cálculos haces, más bronca te da, porque te das cuenta de que con re poquita plata y un salario bastante bajo te podrías haber jubilado recontra bien. Bueno, esta vez no vamos a agarrar el salario de 1.196 dólares, que era el promedio del RIPTE de los últimos 30 años, sino que vamos a agarrar el salario mínimo promedio de los últimos 30 años, que es 438,73 dólares, del cual el Estado nos va a sacar un 27%, como dijimos antes, o sea 118 dólares. Muchísimo menos que antes. Bueno, si agarramos estos aportes y lo invertimos a la tasa que dijimos antes, la de los bonos estadounidenses, que recordemos se la considera la inversión más segura del mundo, conseguiremos al cabo de 30 años 57.000 dólares, lo cual nos alcanza para una jubilación durante 13 años de 344 dólares, un 9% más que la jubilación mínima promedio de los últimos 30 años y un 74% más que la jubilación mínima actual. Y si repartimos el dinero en 20 años y no en 13, conseguiremos una jubilación de 223 dólares, un 29% menor que la jubilación mínima promedio de los últimos 30 años, pero sigue siendo un 13% mayor que la jubilación mínima actual. O sea, fíjate cómo tenemos que hacer un cálculo recontra pesimista para poder quedar debajo de la jubilación mínima promedio de los últimos 30 años. Tenemos que asumir que un tipo va a cobrar un salario mínimo toda su vida, que lo va a invertir a una tasa recontra conservadora y asumir que va a trabajar en blanco desde los 35 años a los 65, lo cual es un caso un poco extraño, lo cual incluso en esta época de la Argentina la verdad es que podría parecer un privilegio, pero históricamente Argentina nunca tuvo ese problema. El drama del empleo sin registrar simplemente es algo de la última década. Y aún así, con todos estos cálculos de mierda, lo peor de todo es que la jubilación con la capitalización compuesta sigue estando arriba de la jubilación actual. Literalmente es un partido de 10-0. Y a la recontra mayoría absurdísima de las personas les iría mejor con el sistema de capitalización compuesta, que por supuesto está prohibido. Entonces vos, man, que cobrás, no sé, 500 lucas, y con la situación miserable que vive este país, ya aceptaste que nunca en tu vida te vas a poder comprar una propiedad. Si el Estado no fuera una organización de mierda, criminal y mafiosa, lo más probable es que si el dinero de tus aportes fuera bien gestionado, podrías llegar a tus 60, 70 años tal vez con una propiedad y con una jubilación medio pelo, o con una propiedad y una jubilación bastante decente. O sea, no sería nada descabellado, se entiende la diferencia, ¿no? O sea, es posible. La diferencia de esta situación hipotética con la realidad es que en la situación hipotética esta, el caso promedio, o sea, el tipo promedio que se jubila, tiene la cantidad de dinero suficiente para comprarse una propiedad y encima tener una jubilación. Y el desastre actual, o sea, literalmente no te alcanza ni para pagar un alquiler. Ahí está la estafa. O sea, el Estado literalmente te robó tu futuro. El 27% del tiempo trabajas para que el Estado te otorgue un futuro. Futuro que después te lo va a arrebatar, así porque sí. Y luego te va a repartir, bueno, un poco de migajas para que no te quejes y después le agradezcas. E imagino que algunas personas podrían decir, no, bueno, pero ahora actualmente justo hay jubilaciones bajas porque se jubiló a un montón de personas sin aportes. Ahora la misma plata se reparte entre más personas que normalmente no lo haría. Pero si no, serían más altas las jubilaciones. O sea, la estafa para los que aportaron sigue siendo exactamente la misma. Que otras personas se hayan beneficiado porque el Estado tuvo una política económica de salir a repartir plata y jubilaciones, bueno, no es culpa de los que aportaron. Es una decisión de política económica que se tomó y ya está. O sea, la realidad es la que es. Fin. Entonces, ¿quiere decir que todo está perdido y nos vamos a jubilar de una manera completamente miserable? Bueno, la verdad es que no está todo perdido y hay un poco de esperanza. Primero que nada, la humanidad avanza y en general, conforme más pasa el tiempo, salvo por el desastre argentino, la gente cobra mejores salarios y la vida se vuelve más barata. Entonces, aunque cobres una jubilación bastante menor, puede que incluso te alcance para vivir. También se están tomando medidas que son parches en realidad, como subir impuestos o aumentar la edad jubilatoria, pero es verdad que no resuelve nada de raíz. También, si te la bancás financieramente hablando, bueno, podrías gestionarlo vos mismo. Separar de manera constante todos los meses una parte de tu sueldo e invertirlo o contratar a alguien para que te lo invierta. Lo cual ya, sobre todo para un argentino que no tiene mucha cultura financiera, suena como algo raro. Aparte de que por lo general a la gente no le alcanza la plata para hacer este tipo de cosas. Y bueno, por último, el Estado simplemente tal vez podría cambiar de sistema o habilitar al sector privado para que también lo ejerza. El problema es que no me imagino una transición muy tranquila. La generación que realice esa transición va a estar pagando tanto las pensiones de los jubilados del presente como sus propias pensiones en el futuro. O sea, los que vivan la transición van a pagar dos jubilaciones a la vez. O bueno, se les aumentará los impuestos a otros sectores para que las paguen, pero en resumen, a lo que voy es que para transicionar se necesita mucha plata. Y la verdad es que no veo a ningún político tomando medidas que son durísimas en el corto plazo y que recién tienen efecto de acá a 40 años. Por lo que bueno, si te gustó este video y querés compartir
compartirlo con tus amigos para que se pongan las pilas y empiecen a ahorrar, o compartirlo con tu abuelo para que se muera de angustia y de manera no literal, podés hacerlo. Si querés que haga más videos como este, puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, con Patreon, o puedes hacerte miembro de YouTube, te dejo todo en la descripción. Si querés estar al tanto de todo o gijearte de un par de memes, puedes seguirme en Twitter. Si querés más videos y con mi canal no te alcanza, puedes ir y seguirme en Ecodeductiva, que subo más. Y como siempre, te mando saludos. Dios, el video dura 1 hora 20 minutos. Voy a estar literalmente un día entero editando esto.